Poner sobre implicancias constitucionales de los derechos legislativos que afectan a la Amazonía. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a los organizadores, a la juventud de la Coordinadora Político-Social por haberme invitado a participar en esta reunión de análisis y debate, y a todas las organizaciones juveniles que forman parte de este colectivo, y felicitarlos por la promoción y el debate de este tema que es controversial y que creo, como muy bien lo había manifestado las palabras iniciales, obviamente no culmina con la derogatoria, en todo caso con las acciones que nosotros hemos sido testigos. Muy bien, felicitamos, hacemos la bienvenida a Raúl Wiener a ser parte de esta discusión. Muy bien, a mí me han indicado para desarrollar las implicancias constitucionales de los decretos legislativos que afectan a la Amazonía. Y yo de alguna manera he tratado de replantear el tema, y lo estoy planteando de la siguiente manera, ¿no? Que es implicancias políticas y constitucionales de los decretos legislativos que afectan a la Amazonía. Desde el punto de vista jurídico, obviamente sabemos, por la información que se ha vertido, que estos decretos legislativos obviamente tienen un punto de origen, y el punto de origen obviamente es el acuerdo comercial entre Perú y Estados Unidos, firmado obviamente y aprobado por el Congreso que actualmente está en funciones. Y este acuerdo comercial ha dado como origen obviamente una ley que se llama la ley autoritativa, obviamente, que va a permitir al Parlamento otorgarle funciones legislativas o el ejercicio de la función legislativa por parte del Ejecutivo. Entonces, esta ley que nosotros hemos hecho referencia, obviamente le permite, le faculta al Ejecutivo para ejercer funciones legislativas por delegación. ¿Y qué cosa es el ejercicio de la función legislativa por delegación? Obviamente es la capacidad que tiene el legislativo, que es el titular de la función legislativa, de otorgarle al Poder Ejecutivo esas funciones en base a tres criterios fundamentales. El artículo 104 de la Constitución va a establecer de que las funciones legislativas solo se va a ejercer tomando en consideración una materia específica, un plazo determinado y un procedimiento de control de las normas. Obviamente que cuando se refiere a la materia que la ley autoritativa le va a otorgar al Ejecutivo, obviamente va a ser una materia muy general, porque hablar de la implementación del acuerdo comercial entre Estados Unidos y el Perú obviamente implica desarrollar un conjunto de materias muy amplias. Entonces, obviamente ahí tenemos el primer problema. El problema está en que el Parlamento, obviamente, al otorgarle estas funciones, esta función legislativa por delegación al Ejecutivo, lo hace en forma amplia. Y eso le permite al Ejecutivo, obviamente, legislar sobre materias que no están contempladas incluso en el propio acuerdo comercial. Pero esta forma de otorgar las funciones legislativas por delegación es anticonstitucional. Porque si nosotros revisamos el artículo 104 de la Constitución, va a establecer de que cuando se refiere a la materia, es decir, cuando el Parlamento le otorga las facultades legislativas al Ejecutivo, son en materia específica, es decir, debe estar estrictamente señalado. Y al otorgarle esta función de forma amplia, obviamente encontramos el primer problema. ¿Por qué? Porque obviamente eso le va a permitir al Ejecutivo, como había manifestado, legislar sobre algunos aspectos que posiblemente la propia ley autoritativa no lo contempla. Y eso es lo que ha sucedido. Porque si nosotros empezamos a revisar todo el paquete legislativo que da origen a esta función legislativa por delegación, obviamente nos vamos a encontrar con ese problema. Y el otro tema que también podríamos señalar en cuanto a la materia es que el Ejecutivo, al tener esta característica de delegación,
obviamente va a ser una interpretación de la norma, es decir, de la ley autoritativa, que lo autoriza al Ejecutivo a legislar por delegación. Y cuando hace la interpretación de la norma, lo hace de forma extensiva, es decir, empieza a tomar en consideración algunos aspectos que la propia ley no le permite. Y según la doctrina constitucional, cuando se refiere a la interpretación de una ley que permite delegación al Ejecutivo, no puede hacerse en forma extensiva, sino más bien en forma restrictiva. Porque obviamente quien es el titular del ejercicio de la función legislativa es el Parlamento. Y el único que puede legislar sobre cualquier materia es el propio Parlamento, más no en cuanto se refiere al ejercicio de la función legislativa por delegación. Por lo tanto, el Ejecutivo o quien ejerce esta función lo debe hacer de forma restrictiva. Y obviamente el Parlamento lo que hace, el Ejecutivo lo que hace es hacerlo de forma extensiva. Y es por eso que vamos a encontrar de que se va a legislar sobre materias, por ejemplo, sobre gestión pública, se va a legislar sobre materias que tienen que ver con la propiedad agraria, que tiene que ver con el tema ecológico, con el tema hídrico, es decir, con un conjunto de materias que en el propio tratado no está precisamente contemplado. Entonces el Ejecutivo, al interpretar extensivamente la norma que lo autoriza a legislar por delegación, obviamente lo va a hacer sobre materias que no están contempladas. Entonces ahí tenemos el primer problema desde el punto de vista jurídico, en cuanto se refiere no solo, ojo, no solo a los decretos que afectan a la Amazonía, sino al conjunto de paquete legislativo, es decir, conjunto de normas que nace como consecuencia de esta ley autoritativa. El otro tema que también desde el punto de vista formal, desde el punto de vista legal, encontramos como un cuestionamiento es en cuanto al proceso de control del ejercicio de la función legislativa por delegación. En nuestra doctrina constitucional, con la Constitución de 1979, existió el criterio, de alguna manera, de que el control político respecto al ejercicio de la función legislativa por delegación podía hacerse previamente. Es decir, que para que el Ejecutivo promulgue un conjunto de normas como consecuencia de la autorización por parte del Parlamento, obviamente el Parlamento podía controlarlo previamente. Es decir, establecerse los fundamentos, los argumentos, es decir, establecerse el conjunto de criterios, el conjunto de fundamentos que de alguna manera permitían la necesidad de regular una materia determinada. Eso es lo que establecía de alguna manera la Constitución del 79. Sin embargo, la Constitución de 1993, ese criterio es superado. ¿Y por qué es superado? Si nosotros revisamos el artículo 104 de la Constitución, nos vamos a dar cuenta, en su último párrafo va a decir que el presidente de la República está obligado a dar cuenta del ejercicio de la función legislativa por delegación. Es decir, plantear los argumentos, los fundamentos sobre la cual se regula una materia determinada. Y este control es posterior, es decir, posterior a la vigencia de la propia norma. Entonces, por lo tanto, nuestro sistema constitucional habla de un control posterior, no de un control previo. Sin embargo, cuando nosotros revisamos el diario de debate del Congreso, nos vamos a dar cuenta que cuando se otorgó la función legislativa por delegación al Ejecutivo, en el año 98, ¿correcto?, nos vamos a dar cuenta de que el Parlamento plantea la constitución de una comisión multipartidaria. Y esta comisión multipartidaria se encargaría, obviamente, de hacer los controles, de desarrollar un trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el Parlamento para la dación de este conjunto de decretos legislativos. Sin embargo, ese criterio que el Parlamento acuerda desde el punto de vista político no está contemplado en la ley autoritativa. ¿Por qué? Porque obviamente el acuerdo que lleva a cabo el Parlamento era un acuerdo anticonstitucional, porque vulneraba precisamente el artículo 104 de la Constitución, y es por eso que no aparece en la ley. Pero sin embargo, un acuerdo político de los voceros del Parlamento. Esta comisión multipartidaria en realidad nunca funcionó. Nunca, o sea, se instaló, pero en realidad esa relación, ese trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el Congreso, obviamente no funcionó.
Y no funcionó porque nunca se dio cuenta de las razones y los fundamentos por qué se daban tales normas y no se regulaba de otra manera. O sea, por qué se regulaba así y no de otra forma. Eso obviamente pone en cuestión los criterios de control. El artículo 90 del reglamento del Congreso, que es una norma, si bien es cierto, reglamentaria, que tiene fuerza de ley porque es aprobado por el propio Parlamento, establece un procedimiento de control de los decretos legislativos. ¿Eso qué significa? Después que el decreto legislativo entre en vigencia, el presidente de la República está obligado a dar cuenta de la forma y las razones por las cuales ha motivado normar de esa manera y no de otra.